Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, quisiera saber si se está observando bien y se está escuchando bien, Sí, por doctor. favor. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Me escuchas? Bueno, muchas gracias. Entonces, perdón el retraso, pero tuve que hacer algunas adecuaciones en el nuevo, eh, si cabe el nombre, en el nuevo Microsoft de la universidad. Por lo tanto, tuvimos que hacer un pequeño paréntesis. Hoy día ha estado bastante complicada la plataforma, para que ustedes se enteren, de tal manera de que nos ha dejado un poquito medios desubicados esta situación. Por lo tanto, bueno, vamos a continuar a ver cómo nos va esto, ¿no? En todo caso, pues bueno, gracias por estar presentes todos. Y hoy vamos a ver un nuevo capítulo, si cabe el término, ¿no? Un nuevo capítulo de esto que se denomina patologías del páncreas. Este capítulo es muy interesante por una sencilla razón, porque el páncreas es, a pesar de que es un órgano vital, porque no podemos vivir sin páncreas, tiene otra particularidad que ya la vamos a ir viendo más adelante, pero es una particularidad bastante rara, para que ustedes vean cómo se enferma el páncreas, ¿no? Y cómo se trata de arreglar. Por lo tanto, vamos a, de alguna manera, pues a verificar, ¿no? Vamos a ver cómo nos trata esta situación del páncreas, ¿verdad? Patologías del páncreas. Obviamente vamos a ver su parte anatómica, la parte fisiológica, ¿sí? Las enfermedades como las pancreatitis agudas, las crónicas, los tumores del páncreas y sus funciones exócrinas y endócrinas. Esto como temas, ¿verdad? Es importante que vayamos viendo que hay ciertos cuadros clínicos que de alguna manera van a terminar en cuestiones quirúrgicas. Por lo tanto, es lo que vamos nosotros a conversar un rato, ¿no? Vamos a conversar un rato. Y obviamente, pues dentro de esta situación, pues observar, miren ustedes, dónde se encuentra ubicado el páncreas, ¿no? El páncreas se encuentra ubicado, pues, en el abdomen. Es un órgano que se encuentra atrás, en el sitio que se conoce como la transcavidad de los epiplones. ¿Dónde queda esto? Queda atrás de los epiplones, por detrás del estómago, al lado del duodeno y colindando con el vaso en el lado izquierdo. Es un órgano muy interno, si cabe el término, ¿no? Muy interno. ¿Por qué razón? Porque nosotros, cuando operamos el abdomen por algún tipo de traumatismo y hacemos una laparotomía exploratoria, o vamos a operar algún órgano vecino como el estómago, como el duodeno, como una úlcera, normalmente nosotros no vemos el páncreas. Él está atrás, ¿no? Él está atrás. A veces lo podemos tocar, pero en la mayoría de los casos lo que podemos es, no lo podemos ver, solamente medio por ahí tocarlo. Pero por esa situación es que él está muy protegido por el lado de adentro. Así también, esta protección, si cabe el término, nos hace pensar que para arreglar algún problema que tenga, es bastante difícil su acceso. Por lo tanto, es una situación muy, muy incómoda a veces tratar de operar o tratar de arreglar patologías del páncreas. De allí que se hace muy difícil el pronóstico cuando éste está enfermo, ¿verdad? Bueno, en el anterior pues veíamos el páncreas allí, el conducto biliar, que ya de alguna manera ustedes lo han visto, ¿no? Se junta con el conducto pancreático, ¿verdad? Y van a desembocar en el duodeno sus dos elementos que vienen, el uno la bilis y el otro el jugo pancreático, ¿verdad? Para descomponer los alimentos que uno está ingiriendo.
Pues bien, en este una imagen un poco más ampliada de conocer su estructura prácticamente interna, donde ustedes pueden observar, pues, ¿no? El conducto pancreático interno, esa línea tipo ferrocarril de coloración lila, y ustedes ven que recorre desde la cola del páncreas, pasa por el cuerpo del páncreas y va a terminar prácticamente en la cabeza del páncreas a nivel de la ampolla de váter en el duodeno, ¿verdad? Que ya habíamos hablado cuando hablamos de conducto, obviamente biliar, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que de alguna manera es bien complejo, ¿verdad? Por debajo de él pasan los grandes vasos, y como ustedes ven arriba, el conducto biliar común se va a unir a él para depositar su contenido hacia el duodeno. Miren ustedes, si nosotros nos ponemos a ver el conducto pancreático en sí, o sea, todo lo que viene el recorrido desde la cola hasta la ampolla de váter, tiene varias presentaciones, o sea, varias formas los conductos pancreáticos, ¿no? Miren ustedes, ahí están las diversas formas con las cuales se presenta ese camino o ese conducto que conlleva todo lo que son los líquidos pancreáticos. Miren ustedes las variedades que hay, ¿no? Y esto evidentemente que no depende de nosotros, porque obviamente que esto es otra cosa, ¿no? Esto es naturaleza, esto es anatomía pura, que de alguna manera pues se han podido plasmar en una maqueta como la que ustedes acaban de ver allí, prácticamente unas variedades de conductos pancreáticos que se han presentado en muchas personas. O sea que no tenemos un ducto pancreático común, es decir, no tenemos un ducto pancreático, si cabe el término, estándar, para nada. Tenemos variaciones en la formación de los conductos. Miren ustedes, ahí está la cola, simplemente lo que hace esta imagen es prácticamente determinar, perdón un ratito, determinar en la cola, con los colores, la cola, el cuerpo, la cabeza del páncreas, ¿verdad? O sea, es decir, los colores que van representando la estructura física del páncreas. Y miren ustedes, ahí ya vamos llenando un poco más la situación del páncreas, ¿sí? Como les decía, su cabeza descansa prácticamente en la entrada de la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, ¿sí? Miren ustedes, tenemos el vaso en el lado izquierdo, cerca de la cola, miren. Y por encima de él descansa la arteria esplénica, miren. Descansa la arteria que va a irrigar el vaso, ¿no es cierto? Sobre la parte superior del páncreas. Los grandes vasos, cavas, aorta abdominal, la vena cava, ¿sí? ¿Qué les digo? La hepática, del lado derecho tenemos el riñón, ¿sí? Tanto el riñón derecho como el riñón izquierdo. Ustedes pueden observar que es un órgano que está prácticamente limitado y bien camuflado, si cabe el término, en muchas estructuras vitales para el ser humano, ¿no? Y yo sí quiero recalcar, porque quiero recalcarles esta parte, porque, señores, el estar en una cirugía de páncreas, lamentablemente, es un pronóstico muy reservado en lo que concierne al paciente que está teniendo una cirugía de páncreas. Porque primero el acceso es complicado, segundo, si tiene una patología es completamente difícil arreglarla. De hecho, ya vamos a ver más adelante ciertas imágenes, ¿no? Y de alguna manera se van a dar ustedes cuenta de lo dificultoso que resulta ser entrar a realizar actividades en el páncreas. Más o menos para que vean ustedes lo que representa un islote de Langerhans, que es prácticamente es la fábrica central de
todo el contenido endocrino. Miren ustedes, ahí lo pueden ver, ¿no? En una imagen didáctica también, muy ampliada, evidentemente muy ampliada, ¿no? Donde ustedes pueden observar las células delta, las células alfa, las beta, los islotes de Langerhans, los conductos que van por donde van a transportar todo lo que tiene que ver con el glucagón, la insulina, células como la somatostatina, que es importantísimo en la degradación del alimento, del bolo alimenticio, todo lo que tiene que ver con la gastrina, etcétera. Es decir, es un complejo muy, muy fuerte de elementos que tiene el páncreas en su estructura, ¿no? En su estructura física, y que no las podemos ver más que con el microscopio electrónico, que nos ayuda a determinar y a poder darnos la idea de cómo son por dentro todos estos órganos, ¿verdad? Y bueno, dando esa visión ligera de su anatomía y poco de su fisiología, vamos a pasar prácticamente a las patologías, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque miren, una de las cosas que se presentan muy, muy continuamente y muy frecuentemente son las pancreatitis, ¿sí? Si ustedes ven, la pancreatitis que más se presentan es esta, la aguda. Es una pancreatitis, no es otra cosa que la inflamación brusca del páncreas, ¿sí? Y miren ustedes el concepto de una pancreatitis aguda. Realmente es una inflamación brusca del páncreas que está provocada por la activación dentro de él de sus enzimas y que van a producir la inflamación. Las enzimas que son las enzimas pancreáticas prácticamente, que son las que van a salir a través de los conductos pancreáticos, se activan dentro de él. Y ya vamos a ver para que ustedes vean qué es lo que provoca, ¿no? En los casos graves, parte del páncreas se destruye en un proceso que se llama necrosis, ¿sí? Es una reacción inflamatoria generalizada que puede afectar a otros órganos, pero el que más se afecta es el páncreas, obviamente, y les digo esto, sus propias enzimas se autodigieren y comienzan a comerse el páncreas. Eso es lo llamativo de este órgano, que no sucede en otros órganos. Este órgano tiene esa particularidad, que cuando hay un trastorno metabólico en el cual sus enzimas comienzan a activarse dentro de él, hagan de cuenta que más o menos es como una rebelión, ¿no? Es como una rebelión. Yo siempre, para no olvidarme nunca, siempre hago comparaciones didácticas para acordarme en cualquier otro momento. Entonces yo digo, por ejemplo, es como un motín en una cárcel, que los presos se rebelan y después cogen presos a los policías y los encierran a los policías en ese gran conglomerado que se llama cárcel, ¿no? Entonces, estas enzimas que las produce el mismo páncreas se rebelan en cierto momento, se activan dentro del páncreas, provocándole una inflamación, y ellos mismos comienzan a comerse el páncreas, a digerir el páncreas. Lo necrosan, se autodestruyen, en otras palabras, ¿ya? Se autodestruyen. Entonces, miren ustedes, por esta situación un poco media sui generis, ha habido una serie de definiciones de varios autores que definen a esta situación, o obviamente que deciden a esta situación, como una enfermedad inflamatoria común de naturaleza no bacteriana, causada por la propia activación, liberación y autodigestión del páncreas por sus propias enzimas. Miren lo que dice Rever Way y Way en el 94. El páncreas realiza su propia autodigestión a partir de sus enzimas. Es más o menos como ese adagio popular y cultural que hay aquí en nuestro medio que dice: cría cuervos
y te sacarán los ojos. Es más o menos parecido. O sea, el páncreas produce las enzimas y resulta que cuando éstas se activan o se revelan, se lo comienzan a comer al páncreas mismo. Y una de las formas, esa es la forma etimológica de decirlo, ¿no? Pero la forma práctica y literal es que lo comienzan a autodigerir. Y esas partes autodigeridas se necrosan. Y el páncreas se comienza a autodestruir. Entonces, es bastante interesante esta parte. La mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda pueden recuperarse rápidamente. Miren, aquí la teoría vale mucho para el entendimiento. Las personas con pancreatitis agudas pueden recuperarse rápidamente e inclusive en forma total, sin importar qué cosa le causó la pancreatitis. Pero miren ustedes, pero entre el 5 y el 15%, ¿sí?, de ese tipo de pacientes, la enfermedad puede tomar un rumbo catastrófico, donde de ese 15%, el 20% a 60% de los pacientes fallecen. ¿Qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que la mayoría de los pacientes con pancreatitis agudas, y cuando decimos mayoría puede ser que digamos 60-50, no tanto tampoco, se pueden salvar rápidamente. Pero hay un porcentaje entre el 5 y el 15% que estos pacientes sufren evidentemente un trastorno catastrófico dentro del, sea por diabetes, sea porque se complicó con otra cosa, sea porque está sin sangre, sea por, dependiendo de la enfermedad que le está provocando, sea por lo que ustedes quieran. La mayoría de estos que entran en este porcentaje catastrófico fallecen o van a desarrollar complicaciones que van a poner pero completamente en riesgo la vida de este paciente. Es decir, noten ustedes que solamente una pancreatitis aguda lo puede llevar a la muerte. A miles de personas que se han muerto por pancreatitis aguda. Y hay que entender muy bien lo que les trato de decir. Es porque el páncreas no tolera muchas cosas y comienza a dañarse o a autodigerirse el mismo. De tal manera de que conociendo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Miren ustedes, hay una clasificación que se denomina la clasificación de Atlanta para la pancreatitis aguda. Y tenemos 5 ítems en los cuales están la pancreatitis aguda, que puede ser leve o severa, la necrosis pancreática, que es bastante complicada, los pseudoquistes pancreáticos, las colecciones líquidas agudas y los accesos pancreáticos. Dentro de esos 5 ítems, obviamente los que más se presentan en este tipo de latitud del globo terráqueo, es decir, acá en Latinoamérica, son los 2 primeros, la pancreatitis aguda y la necrosis pancreática, que son bastante complicadas de poder tratar. ¿Qué cosas pueden determinar que una pancreatitis se torne grave? Bueno, ahí ustedes pueden observar, hay dos clasificaciones de 2 autores, el uno es Ransom, el otro es INRI, el cual indican, por ejemplo, ¿no?, que Ransom dice que por encima de los 55 años es un determinante de gravedad cuando sufre de pancreatitis. O sea, personas mayores de 55, mucho problema. Leucocitosis por encima de 16, grave. Por debajo de ese valor, leve. Y así por el estilo, hay una serie de parámetros que ustedes lo ven allí, que a este tipo de pacientes se les hace en una emergencia o en un hospital o en una unidad donde puedan atender este tipo de situaciones, y ustedes van viendo cómo estas cosas en algún momento determinan la gravedad del paciente. Vamos a ver, por ejemplo, si la urea está por encima de 16 miliosmoles, evidentemente, según INRI, es un paciente grave. ¿Sí?
si la enzima hepática está por encima de 250, es grave, según Ransom. Y así por el estilo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos aquí una serie de parámetros que estos se los van a valorar, obviamente, cuando estén allá. Y son de valoración clínica. Es decir, nosotros en cirugía, como cirujanos, nosotros no vemos estas situaciones. Esto lo maneja el clínico. Y el clínico determinará la gravedad si este paciente amerita o no amerita ir a quirófano para lavar, el páncreas, para realizar alguna anastomosis, para que vierta su contenido, dependiendo de lo que esté, para sacar parte de los necrosados, si es que acaso tiene necrosis este paciente, ¿no? Entonces, son factores que van a determinar la gravedad en algún momento del paciente que padece el problema. Aunque nosotros no lo veamos, evidentemente que estos pacientes tienen que ser vigilados y supervigilados por médicos clínicos, ¿verdad? La pancreatitis aguda severa, como su nombre lo indica, se asocia a fallas orgánicas múltiples, ¿no es cierto? Cuando se comienza a trastornar hígado, se comienza a trastornar riñón, y lo vemos en los parámetros que acabamos de verlo. Por ejemplo, ahí, si vemos las enzimas hepáticas elevadas, si vemos un problema pulmonar como la presión arterial la presión de O2 menor de 60, el paciente comienza a hiperventilar, si hay leucocitosis mayor de 16.000, si el azúcar está por encima de 200, es decir, ustedes pueden ir viendo que hay órganos que se están dañando. Inclusive los problemas hematológicos comienzan a presentarse. No se disparan émbolos, se disparan, trombos. Hay una serie de órganos que comienzan a provocar lo que se llama la falla multiorgánica. Algunos autores indican, ¿no? Por ejemplo, Ransom dice que por encima de 3 factores de estos que acabamos de ver, que estén alterados, el pronóstico es bastante malo. Solo con 3, imagínense. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos llegando probablemente a eso que está abajo en signos de interrogación y que dice necrosis pancreática. Cuando el páncreas comienza a entrar en necrosis, señores, háganse una idea más o menos de lo que les voy a decir. Cuando un páncreas entra en necrosis, es como cuando ustedes prenden la mecha de una camareta, o de no sé cómo le llamarían, camareta, la mecha de un juego pirotécnico. Prenden ustedes y ven cómo va recorriendo. ¿Qué quiere decir? Que no para hasta que se produce la detonación. Lo mismo ocurre acá. Si se dañan más de 3 de estos signos y este paciente entra en necrosis, la necrosis no para. La necrosis comienza como la pólvora a encender todo el páncreas y evidentemente necrosar todo el páncreas. Y prueba de ello, evidentemente, que lo vamos a ver más adelante para que ustedes vean cómo queda, ¿no? Glasgow también indica que la pancreatitis, cuando es de tipo biliar, recordar ustedes que puede haber una pancreatitis biliar producto de cálculos de la vesícula que se fueron para allá y obstruyeron la desembocadura del contenido pancreático, pueden obstruir estas piedras la salida. Y los criterios de Glasgow para este tipo de pancreatitis son sexo femeninas-mujeres, mayores de 55 años, la amilasa por encima de 4.000, la bilirrubina directa por encima de 25 milimoles, la fosfatasa alcalina producto del páncreas mayor de 300, etcétera. Las enzimas hepáticas por encima de 100. Entonces, miren, hay criterios para valorar cuando es, por ejemplo, por un problema biliar. Si usted ve estos parámetros, estamos entrando en una pancreatitis biliar. Y esa pancreatitis biliar puede llevar a la necrosis pancreática. Es lo que les quiero informar. De tal manera de que, miren, se considera severa una pancreatitis si hay evidencia de fallo orgánico. Ya saben ustedes,
problema renal, problema hemorrágico, gastrointestinal, pulmonar, shock, cualquier cosa que haga complicar esta pancreatitis aguda, se la determinará como severa. Ya dentro de las complicaciones locales tenemos la necrosis, la formación de abscesos o pseudoquistes en el páncreas, que dan mucha lata, dicen ustedes, dan muchos problemas estas tres cosas para el paciente. Y lo mantienen siempre en lo que conocemos nosotros como borderline, es decir, lo tienen al filo de la muerte, porque son casos generalmente de tipo grave. Se consideran signos pronósticos tempranos, miren ustedes lo que dice Ransom, 3 o más criterios, y según Apache 2 deben de ser aproximadamente 8 los parámetros que estén totalmente alterados para que usted considere una pancreatitis aguda, cosa que no es tan fácil. Pero recordar, de pronto en esta materia yo les voy a decir, a nosotros no nos interesa esto, hacerlo, porque no lo tenemos que hacer. Pero sí le interesa en la clase de clínica, porque obviamente en la clase de clínica le van a decir que ustedes son los responsables de mandar a hacer todos estos exámenes y de poder matizar cuántos de ellos están alterados y determinar si existe o no una pancreatitis aguda. Por lo pronto, en cirugía, no. Nosotros no hacemos este tipo de investigación. A nosotros nos llaman para decirnos que eso es quirúrgico. La colección fluida aguda, aquella que se produce tempranamente en el curso de la presión arterial, se localiza o en cerca del páncreas y carece de de la pancreatitis aguda. En el curso de la pancreatitis aguda, ¿no? Se producen colecciones como exudados de la pared, ¿sí? Exudados, ¿sí? Y estos no tienen pareo, no tienen bolsa. Entonces lo tienen mojado totalmente a todo el tejido, todo fibroso, todo baboso, ¿sí? Que es el tejido de granulación. Y esto daña al páncreas definitivamente. Todo lo que se unte al páncreas, sea tejido de granulación, sea colección líquida, sea contenido fibroso, o sea, ¿cómo es? O sea, necrosis, todo va a dañar al páncreas en su momento, todo. De todos los casos de pancreatitis agudas, en la gran mayoría se resuelven de modo espontáneo, con tratamiento, ¿sí? Pero obviamente recordar que no todos se van a arreglar. En la tomografía, por ejemplo, en la tomografía no se reconoce la cápsula, ¿sí? Si persiste esta situación entre 4 a 6 semanas y se calcula, ya se denomina pseudoquiste, que hay que entrar a operar y sacar ese recubrimiento que ha formado el páncreas en ese momento. Por lo tanto, miren ustedes cómo él mismo comienza a cubrirse, pero todas las cosas que se cubren lo dañan. Con las cosas que se cubre o se trata de proteger, lo dañan prácticamente, ¿no? Los pseudoquistes pancreáticos se definen como una colección de jugo pancreático, ¿no? Contenidos en una pared de tejido fibroso o de granulación. Esos son los pseudoquistes, ¿sí? A diferencia del anterior, ¿no? Suelen contener una elevada concentración de enzimas pancreáticas y un grado variable de células tisulares muertas en degradación, ¿sí? Que aparentemente la gran mayoría son estériles, pero que pueden provocarle daño al páncreas. Lo pueden dañar definitivamente, ¿no? Aquí simplemente una tomografía, ¿no? Una tomografía donde se está siendo realizada con positrones, es decir, con cargas positivas electromagnéticas que se van a fijar exclusivamente en órganos que están inflamados. Y si ustedes pueden ver, se fija justamente en el páncreas, ahí está la flecha roja, que está determinando que toda la carga de positrón
emitida, ¿verdad? Se está fijando en el páncreas y lo está captando, miren. Entonces, obviamente que con estos cuadros clínicos y estos síndromes, aparte de que hay situaciones propias del páncreas, vamos a ver las patologías que nos van a acercar a este tipo de diagnóstico, ¿no? Me voy a permitir cambiar la imagen, si me esperan un segundito. Si me esperan un segundo, la imagen para continuar con lo que estamos viendo, ¿no? Aquí estamos. Y bueno, miren ustedes, acá tenemos a la necrosis pancreática. La necrosis pancreática se caracteriza por áreas difusas, focales del parénquima pancreático no viable, que generalmente comienza a necrosarse a través de la grasa. El páncreas tiene esteatosis, igual que el hígado. Es decir, la mayoría de los órganos, vamos a suponer corazón, hígado, riñones, páncreas, se me escapa por ahí alguno. El vaso no. Pero lo que les estoy nombrando son órganos en donde la grasa se adhiere alrededor del órgano. Cuando habemos personas, bueno, no me voy a tildar en el yo personal, pero cuando hay personas delgadas, generalmente no tienen esta grasa. Pero las personas que sí consumen grasa, como yo, por ejemplo, y las personas gorditos o los gorditos, en términos de cariño, ¿no? Gorditos, secuestran más grasa de lo normal en estos órganos. Pero miren ustedes, aquí viene el problema de la grasa peripancreática, porque la grasa que recubre al páncreas es la primera que comienza a necrosarse. ¿Qué quiere decir? Que esta es la mecha de la camareta, si cabe el término, ¿no? Porque esta es la que se va a necrosar. Generalmente estas áreas de grasa peripancreática empiezan a necrosarse y le pasan rápido la necrosis al páncreas. La diferenciación entre pancreatitis aguda intersticial y necrotizante obviamente se puede realizar con un TAC, viendo qué tanto del páncreas se ha necrosado. Evidentemente que mientras más se necrose, más problemas va a tener el paciente, ¿no? También tenemos el acceso pancreático. Es una colección de pus, miren ustedes. Es una colección de pus que está circunscrita intraabdominal, ¿sí? Luego de que el paciente ha padecido una pancreatitis aguda, ¿sí? O en los golpes abdominales, en los traumas, donde el páncreas ha recibido un traumatismo, obviamente que va a formar un acceso pancreático. Suele desarrollarse cerca del páncreas, contiene muy escaso tejido necrótico. La mayoría de estos ocurren más tarde que la necrosis infectada. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que pueda tener un acceso pancreático no solamente se puede complicar con la pus que tiene allí y entrar a hacerle un lavado, sino que hay que ver que puede haber ya una necrosis dentro de él y se infectó, ¿no? O sea, va primero la necrosis y luego el acceso. Entonces hay que tener mucho cuidado de cuando uno va a drenar un acceso pancreático, observar si no hay una necrosis previa ya, que pudo haber provocado evidentemente la formación del acceso. Evidentemente que estos procesos de infección de un pseudoquiste o de una infección secundaria, ¿no? Comienzan ese es el término, a liquefactarse, producen una liquefacción de esa pequeña área necrótica y comienza a dañarse el páncreas, ¿sí? Hoy por hoy, eso que está escrito en rojo es prácticamente lo que
los términos que se han manejado últimamente, ¿no? Se desechan términos como pseudoquistes, ¿sí? Pancreatitis hemorrágica, ahora es necrotizante, flemón pancreático, ahora es necrosis pancreática, términos que se han ido actualizando según la evolución de este tipo de patologías y que se las puse porque les cuento que esto que está en rojo son criterios modernos, son criterios que ahora se manejan, ¿verdad? Ahora se manejan de esa manera. La anatomía patológica, o sea, ya la enfermedad per se o la enfermedad en sí, se va a distinguir por dos tipos de lesiones. Primero, una edematosa o intersticial, ¿sí? Que es generalmente el 80% de los casos, que no es otra cosa que es la producción de la congestión vascular, el edema e infiltración de neutrófilos en el espacio intersticial de las células del páncreas, ¿sí? En cambio, la parte necrótica, que ya es el 20% de los que padecen la pancreatitis aguda, se produce una necrosis hemorrágica del parénquima. Evidentemente que cuando hablamos de necrosis ya hay vasos sanguíneos inmersos en el problema y comienzan a romperse y a provocar hemorragias, ¿sí? Es decir, una glándula con necrosis y con hemorragias, ¿sí? Que están dados evidentemente por lo que ya habíamos hablado hace unos minutos de la grasa. No es muy difícil de entender todo esto, ¿no es cierto? Porque ya vamos a ver, por ejemplo, miren ustedes los páncreas cómo se ponen horribles. Son patologías que ya dan miedo. Pero bueno, dentro de la patogenia, independientemente de cualquiera que sea la causa, un evento temprano de la pancreatitis aguda es la activación precoz de sus propias enzimas. Recuerden eso. Se activan sus propias enzimas y conducen a una lesión de autodigestión de la propia glándula. Se rebelaron y se comienzan a comer o a necrosar el páncreas. Entonces, esa es la etiopatogenia. Cualquiera que sea la etiología, sea hemorrágica, sea traumática, sea infecciosa, sea de cualquier tipo, o sea de tipo biliar, cualquiera que sea la etiología, esto puede suceder. Que las enzimas se autodigieran al páncreas y prácticamente lo devoren y la persona fallezca. Dentro de las causas ahí hay un sinnúmero, ¿no? Pero dentro de ellas pueden ustedes observar traumas abdominales, drogas, procesos hereditarios, el alcohol, ¿sí? La litiasis biliar en diferentes porcentajes, de causa desconocida hay un gran porcentaje, de infecciones por parásitos, toxinas, poco de cosas, enfermedades sistémicas como personas que han padecido de lupus, de artritis reumática, de sarcoidosis, personas que han terminado con la autodigestión del páncreas y que han llegado evidentemente ante el estudio patológico a establecerse que su situación de fondo le provocó una pancreatitis aguda y probablemente una muerte, ¿verdad? O sea, todo este poco de situaciones, miren ustedes, pueden provocar, mira, agravios mecánicos, ¿sí? Las mismas CEPRES, ¿se acuerdan de las CEPRES? Las CEPRES pueden provocar un daño en el páncreas. Le dañan, diga usted, el conducto pancreático cuando la están realizando por sacar un cálculo y pueden dañar el conducto pancreático. Y el ¿cómo se llama? Se va a digerir, ¿sí? Las enzimas van a digerir el páncreas, ¿no? Y miren ustedes, por ejemplo, los pasos que puede llegar a tener un páncreas que está afectado. Vean ustedes, una pancreatitis edematosa en la parte superior, ¿sí? Una pancreatitis grave con hemorragia, ustedes pueden observar los coágulos allí de sangre donde está reventado ese páncreas, probablemente por alguna razón de autodigestión. Miren lo que hace, los daños celulares son severos que contienen o llevan vasos sanguíneos. Estos se rompen y provocan hemorragia. Y la última parte, que donde ya se ha necrosado, ha habido la hemorragia, miren ustedes, comienza a haber una infección, una necrosis, presencia de pus, se comienza a poner negro todo el páncreas
y ya el resto ustedes lo pueden deducir. Catástrofe, ¿no? Una catástrofe completa. Y miren ustedes, imágenes de pacientes, ¿sí? De pacientes que han fallecido por esta patología y que de alguna manera se han determinado, ¿sí? Cómo estaban sus páncreas en el momento de la muerte. Miren ustedes ese páncreas negro. Parece mala la comparación, parece que tuviera barbecue, una pieza ahí asada con algo. No, son las enzimas que se han comido al mismo páncreas, miren ustedes. Las mismas enzimas se comieron al páncreas. En el lado derecho, miren ustedes, pancreatitis hemorrágica, la una con una hemorragia terrible en la parte inferior y múltiples hemorragias pequeñas en el cuerpo. Y la otra, miren ustedes, ya con signos de necrosis. En el lado izquierdo totalmente necrosado todo. Yo cada vez que doy páncreas siempre inculco a los estudiantes que se den cuenta que el páncreas es una cosita bien delicadita. Y si nos ponemos a ver, miren, voy a retroceder, si nos ponemos a ver las causas más altas son la vesícula biliar y lo que les gusta a ustedes. ¿Ven? Ahí está. Y lo que les gusta a ustedes. 40% las causas biliares, 30% el alcohol. Para variar, ¿no? Noches de avenidazo y tantas cosas más. Entonces miren ustedes, así podemos terminar. Así podemos terminar. Doctor, ¿y en una cirugía qué se hace? ¿Se le saca vamos a ver. Sí, tranqui, ya vamos a verla. Estamos viendo primero esto, ¿no? Doctor, disculpe, en la anterior imagen, en la segunda que estaban con el fondo azul, ¿eso serían grasitas? O igual con... No, ese es páncreas. Ese es páncreas. El izquierdo de la con fondo celeste es una pancreatitis aguda, mire usted, necrótica. Y la del lado derecho es una edematosa. Mírala cómo está, como inflamada, como grande, pero no ha perdido su color, ¿no? Pero mírala. No, solo tiene como bolitas que pensé como que eran pólipos, grasa. Bolitas proyectadas como grasas que están allí. Pero evidentemente que estamos hablando de un páncreas de una persona fallecida. Claro, son páncreas humanos que están evidentemente en proceso de estudio, ¿verdad? Y aquí hemos tenido una imagen donde se asocia, por ejemplo, las pancreatitis con drogas que una persona puede de alguna manera ingerir por situaciones médicas o definitivamente por cuestiones más que todo de tipo medicamentosa, ¿verdad? Miren ustedes ahí. Tratamiento, las que sí, definitivamente 23%, las que ustedes ven allí, muy probable, pero no seguro que han ocurrido, ¿sí? Las que ustedes ven allí, inclusive los estrógenos, miren, las mujeres que toman mucho, ¿cómo se llama eso? Mucho anticonceptivo, miren ustedes también, el paracetamol, muy probable que pueda provocar una pancreatitis aguda. Cuando hablamos de esto es cuando se ha asociado su ingesta de muchas tomas de este tipo de medicamentos, ¿no es cierto? O sea, cuidado, que lo que estamos hablando es eso. No es que por tomar eso ya mañana no van a querer tomar, ¿cómo se llama? Paracetamol. No, tampoco es así. Simplemente estamos hablando de cosas que se han asociado a personas que han estado tomando por mucho tiempo este tipo de medicamentos. Y los menos probables, lo que ustedes ven en la parte del lado derecho, que también de alguna manera se les ha visto muy poca relación en lo que corresponde a este tipo de asociación con medicamentos, ¿verdad? Teorías explicativas de la pancreatitis aguda, la pancreatitis por CEPRE, que es una nueva causa. Miren ustedes, es una nueva causa.
y muy frecuente porque ya tiene un componente ya completo de todo el síndrome que provoca toxicidad del contraste, trauma mecánico, trauma térmico, presión, energía, osmolaridad de contraste muy tóxico, etcétera. En cambio, ¿cómo se explica una pancreatitis aguda por litiasis biliar? Bueno, el canal común está obstruido, o hay un reflujo. O sea, ya cosas que están determinadas, obviamente, para cada etiología de la pancreatitis. El cuadro clínico obedece a un dolor en el 100% de los casos. Aparece desde el inicio que se comienza a dañar o a inflamar el páncreas. En ocasiones de forma súbita, brusca, como que le hubieran metido una puñalada en ese momento. Generalmente se intensifica con el paso de las horas. El dolor es muy penetrante, no les digo como que ustedes hayan recibido con una punta de algún palo, alguna cosa, una penetración en el abdomen, así duele. ¿Sí? No cede casi con los analgésicos, no cede casi. El dolor aparece en el epigastrio, se irradia en barra hacia todos los lugares a donde ustedes ya vieron en la parte anatómica, y lo único que mantiene un poquito de calma del dolor al paciente es cuando éste se agacha, se coge la barriguita, ¿no? Como dice uno, se coge el abdomen y se agacha así hacia adelante, que es una posición antiálgica de flexión. Esa es la posición maometana que se llama. La posición maometana que se llama, ¿no? Porque los maometanos hacían el saludo maometano de esa manera, ¿no? Acá es por dolor. Náuseas, vómitos en el 90% de los casos pueden ser biliosos, pueden ser de contenido alimenticio, ¿sí? A veces de contenido sanguíneo. ¿Por qué? Porque es fácil saber si hay hemorragia en el páncreas, va a salir por los conductos pancreáticos, cae al duodeno y del duodeno se regresa a la boca y comienza a vomitar. Complicadísimo cuando hay un vómito de tipo sanguinolento. Complicadísimo. Porque se está dañando, el páncreas es no se está dañando bien dañado, ¿no? Porque está bien feo ahí. Y evidentemente la distensión abdominal, que es secundaria a la paresia o a la parálisis intestinal o ilio, porque todos estos procesos inflamatorios, recuerden esto es un concepto básico. Todo lo que esté inflamado en el abdomen paraliza los intestinos, todo. Si usted tiene hepatitis, comienza a distenderse la barriga, se le infla la barriga, porque todo el proceso inflamatorio transgrede a todos los órganos vecinos y principalmente a los tubulares. Entonces comienzan a quedarse paralizados por la infección. Si es una apendicitis, también. Si es una peritonitis, peor. Porque todas estas cuestiones paralizan a los intestinos. De tal manera de que las ascitis, los procesos de flemonia, los pseudoquistes, la pus que pueda tener, la necrosis que pueda tener un páncreas, le va a paralizar el tubo digestivo, donde usted la barriga la va a traer, ¿cómo le llaman ahora? Barriga, ¿cómo le llaman? Hay una propaganda, me hace reír a mí. Está embarazada, no dice, es barriga, no me acuerdo cómo dice, natural. No, es barriga natural, pero es distendida por los gases, ¿no? Y eso es una parálisis. Fiebres, de ley, el páncreas da fiebre y escalofríos rapidito. Fiebre y escalofríos da el páncreas rapidito. Y evidentemente la taquicardia y una serie de cosas más, ¿no? Una serie de esto como ictericia, puede llegar al shock hipovolémico, falla respiratoria, el paciente está que hiperventila, puede haber derrame de pleural por contigüidad, etcétera. Miren, llegar al embolismo de grasa, es decir, se desprende a través de la arteria esplénica, ¿no? Que va por encima, si la vieron, ¿no? Va por encima, se va a desprender por ahí un coágulo y esa comienza a mandar todita la grasa por la circulación y comienza a provocar un embolismo graso hasta llegar a un coma, ¿verdad? Una serie de problemas complicadísimos, ¿no? Vamos a tratar de terminar esta parte de la pancreatitis aguda indicando el signo de Cullen, que es el resultado de la acumulación de fluido hemático enzimático a través del ligamento falciforme redondo y de la región umbilical. Esto van a encontrar ustedes un halo
alrededor del ombligo de coloración rojo, como un hematoma, que se encuentra en las personas que tienen este tipo de patologías, ¿no? Es fluido hemático, fluido sanguinolento, justamente que se ha acumulado en la salida del conducto, del conducto pancreático, y que este se refleja en la parte externa de la piel, ¿verdad? En la región umbilical. El signo de Turner es el mismo fluido, sí, pero que lo hace hacia la pared, hacia las paredes laterales, cuando la sangre es más intensa y se va hacia las correderas laterales del colon, de la pared lateral del abdomen, los flancos que le llaman, y se llenan de coloración rojiza como hematoma. Cuando ustedes ven esa situación, ese es el signo de Turner. Cuando lo ven en el ombligo, es el signo de Cullen, ¿sí? Y el signo de Fox es cuando se acumula sangre en la región inguinal y en la base del pene. O sea, todo está descrito, ¿no? Todo está descrito. Y eso es masivo también. Y es de mal pronóstico. Todos tres. Por la sencilla razón de que hay sangrado pancreático. Muy difícil de controlarlo. Miren ustedes, hay las pancreatitis según la clasificación de Marsella, una clasificación francesa que maneja mucho lo que tiene que ver con páncreas, hígado y tubo digestivo en Francia. En Francia se hacen posgrados muy buenos en todo este tipo de patologías, tanto en gastroenterología como en cirugía digestiva. La escuela francesa es muy buena para este tipo de especialidades. Tenemos la pancreatitis aguda, la aguda recurrente, la crónica y la recaída de las pancreatitis crónicas. Bueno, dentro de los exámenes de laboratorio, recordar siempre que el páncreas tiene que ver mucho con dos enzimas que son las que produce, que son la amilasa y la lipasa. Dos enzimas propias del páncreas. La amilasa sérica se eleva dentro de las primeras 24 horas, puede irse normalizando a partir del tercer o quinto día, pero si persiste elevada después de una semana del inicio, la enfermedad indica complicaciones. Miren ustedes. Sencillo, ¿no es cierto? Cuando sus valores sobrepasan las 4 veces el rango normal, estamos hablando de que está complicado el cuadro. Tener en cuenta que la amilasa pancreática representa el 40% de toda la amilasa sérica. El otro 60% es del tipo S, que proviene de las glándulas salivales. ¿Recuerdan ustedes? El 60% es el tipo P, que es la enzima, la amilasa P pancreática, que depende evidentemente del páncreas. ¿Sí? El S es de salival. Proviene de las glándulas salivales, trompas de falopio, endometrio, próstata, todo este tipo de elementos se pueden provocarle un trastorno de elevación, un desequilibrio, ¿no es cierto? Cuando están relacionados evidentemente con estos órganos. Nosotros normalmente amilasa y lipasa. Si están alterados, aquí como ustedes pueden ver, la lipasa es todavía más precisa y específica en el 95% exclusivamente del páncreas. ¿Sí? Puede permanecer elevada 2 semanas. Y ahí tenemos otras como el lactato sérico, el aclaramiento de amilasa creatinina, ¿sí? La amilasa en orina, que son factores que se pueden solicitar en un paciente cuando usted no le ve mejoría y comienza a buscarle otro tipo de situaciones, pero evidentemente que usted se puede guiar sin ningún compromiso, ningún problema con amilasa y lipasa. Y recordar que de las dos, la más específica es la lipasa. No lo olviden, por favor. Tenemos los otros, los leucocitos se van a elevar, evidentemente, ¿no? El hematócrito, si hay hemorragia, está disminuida la hemoglobina, la glicemia se va a elevar porque recuerden que se va a alterar la producción de glucagón
y la insulina se va a disparar. De tal manera de que hay compromisos en este tipo de problemas. Puede estar comprometiéndose la bilirrubina, principalmente cuando estén asociados a procesos biliares. ¿Sí? El calcio traduce generalmente problemas necrohemorrágicos y así por el estilo, ¿no? Una serie de exámenes de laboratorio que de alguna manera en hospitales se pueden permitir, porque son hospitales del Estado, pero cuando ustedes vean un paciente en particular, evidentemente hay que irle a hacer los necesarios, ¿no es cierto? Alteraciones de la gasometría por complicaciones pulmonares o falla multiorgánica, hay que hacerlo obligadamente. Hay que pedir pruebas de coagulación porque puede provocar en algún momento una coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Por problemas de hipofibrinogenía. Comienzan a alterarse la cascada de la coagulación y comienzan a provocar trombosis. O sea, una serie de problemas que puede ocurrir solamente con esto, ¿no? Y para terminar, las imágenes, si generalmente que nos ayudan a determinar este tipo de situaciones, las radiografías de abdomen simple, ¿no? El signo del asa centinela, que lo vamos a ver, ya más adelante vamos a ver lo que es el signo del colon en compuerta, o cut off the colon, es cut off the colon, que es puerta, la signo de la compuerta, ¿no? Del colon. Vamos a ver eso. Normalmente no nos determina un problema pancreático la imagen de la radiografía de abdomen simple. No nos determina en sí el cuadro completamente. Podemos ver solamente los signos del colon, el cut-off del colon, nada más, que nos podría estar indicando que es problema pancreático. Pero una de las cosas que sí nos ayuda mucho es la ecografía o ultrasonido del abdomen superior, donde vamos a detectar edemas pancreáticos, colecciones líquidas, presencia de fibrosis, quistes que van a estar dentro de él, detecta cálculos. Esta sí nos ayuda, evidentemente, en mucho. Cuando hay procesos complicados, se determinan a través de las tomografías que nos van a ayudar a determinar esto. La CEPRE, la tal conocida CEPRE, que miren, en algunos momentos nos ayuda a tratar y en algunos momentos puede complicar los procesos también cuando se hacen en manos inexpertas, se indiquen pacientes con litiasis para sacar los cálculos, ¿no? Y que estos pueden provocar una complicación a las 24 horas. Siempre estaba acompañada del esfínterectomía del ODI. ¿Se acuerdan el ODI? El esfínter que desemboca en el duodeno. Ese de ahí se le hace un cortecito para que pueda salir la piedra que está metida ahí. Que recordar ustedes que es un esfínter, ¿cómo le puedo decir? Una papila que se abre para botar los líquidos. Pero cuando hay piedra, las piedras no las puede botar. Entonces hay que hacer un cortecito, que es una esfinterectomía a través de la CEPRE, para poder sacar por ahí todos los cálculos que se encuentren en ese sector. La resonancia, siempre contrastada con colongiografía, resulta útil porque no es invasiva, sino que se la envían a través de las venas, ¿no? Y se le toman los cortes necesarios para poder determinar en qué estadio está generalmente este paciente. Ustedes pueden ver ahí, miren, y este es el cut-off del colon. Cuando ustedes ven un colon que viene desde acá, miren, un colon que viene subiendo por la corredera, y aquí encuentran dos espacios negros. Aquí se cortó. Es una compuerta, miren, es una compuerta, y este es el que se llama el colon cortado. Son dos imágenes que se presentan cuando hay un problema de páncreas. ¿Sí? Miren ustedes, ahí está. Y ya vamos a ver otro tipo de patologías que ocurren en el colon, pero entre ellas calcificaciones pancreáticas, colelitiasis, ¿verdad? Borramientos del psoas que pueden haber, los psoas se borran, entre otro tipo de imágenes, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver simplemente criterios según la tomografía, que no nos corresponde a nosotros, sino a los imagenólogos, ¿verdad? Pueden ustedes observar todo lo que los imagenólogos nos tienen que indicar en una imagen que nos vayan a enviar, ¿sí? Y pueden ustedes observar, por ejemplo, zonas, miren ustedes en esta, donde está la flecha, una zona hemorrágica aquí, miren, aquí está
teniendo otra. No hay consolidación del páncreas de manera uniforme, sino que hay ese tipo de cosas. Miren, acá hay un infiltrado en la pared que se está dando cuenta en el imagenólogo, y por eso le aplica las respectivas flechitas para que ustedes puedan ver la anormalidad. Observen en otra toma, miren ustedes, un secuestro aquí, probablemente hemorrágico. ¿Sí? Miren ustedes acá, otro. ¿Sí? Acá tenemos un quiste inmenso, miren ustedes, un quiste. Aquí está el páncreas, vean, en la cola. Miren, un quiste en la cola casi del páncreas, que tienen que ir a sacarlo, porque probablemente ese quiste esté lleno de algún líquido ahí. Si no es líquido de sangre, puede ser pus, dependiendo de la clínica del paciente, ¿verdad? Tratamiento médico, NPO, si presenta ilios, vómitos, esas cosas, pararlo. La dieta oral, si no hay ilio, no hay dolor, se le puede dar líquidos claros, no se le da nada con grasa, ¿sí? Dentro de los analgésicos, lo que usted pueda darle, que no sea morfina, que la morfina podría complicar el cuadro. Sonda nasogástrica en la mayoría de los casos, si hay ilio, si hay parálisis intestinal, hay que ponerle una sonda, ¿sí? Nutrición parenteral si es necesario, porque les cuento que estos pacientes no pueden comer. ¿No ve que cada vez que comen se estimula el páncreas y se estimula también la vesícula y comienzan a eliminar sus líquidos por el sitio donde está enfermo? Y eso lo que hace es complicar el cuadro. Los pacientes no pueden comer nada. Les cuento que es un paciente de una terrible situación porque los pacientes no pueden comer absolutamente nada. Absolutamente nada. Quizás agua, pero absolutamente nada más. Donde el paciente se muere de hambre. Antibióticos, evidentemente, que vayan a proteger el cuadro infeccioso, líquidos endovenosos, ¿sí? Protección gástrica, porque este paciente no va a poder comer, y todos los tratamientos que ustedes conocen de conservación, ¿no? El tratamientos clínicos que le llaman, o tratamientos médicos. ¿Por qué razón? Porque también se van a presentar los tratamientos quirúrgicos, como decía el señor Córdoba, que a propósito se fue, pero en todo caso por ahí tienen que estar escuchando. Miren ustedes, ¿sí? Si el tratamiento, si el paciente tiene un problema de vesícula y está afectando al páncreas, evidentemente hay que entrar, hacerle colecistectomía, sacar la vesícula producto del problema y hacerle la esfinterectomía que les dije a través de una endoscopía. Se le hace el corte al ODI para que saque todo lo que está obstruyendo ahí. Si hay accesos, evidentemente hay que entrar a limpiarlos. Si hay lo que llamaban, que ya nos llaman pseudoquistes persistentes, ¿no? Si es posible, comenzar y entrar a cirugía por eso. Si hay una hemorragia, cirugía. Si hay una peritonitis por infección, cirugía. Si hay una necrosis, cirugía. Si hay gran deterioro y el paciente no mejora con el tratamiento médico, cirugía. Otra de las cosas que el tratamiento es quirúrgico, cuando evidentemente nos equivocamos en el diagnóstico y lo entramos equivocadamente al paciente por error y resulta de que tiene un problema gravísimo y nos metimos en tremendo lío. Porque hasta esas cosas hay que saberlas determinar en el diagnóstico. ¿Correcto? Y bueno, miren ustedes, ahí estamos observando. Este era el que les decía, aquí se hace la esfinterectomía, mire, este es el esfínter de Oddi, por donde salen los flujos biliares y pancreáticos. Entonces aquí se quedan piedras, estas no van a salir fácilmente por aquí. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un corte con la tijera Metzenbaum de endoscopía, se corta para que todo lo que está aquí, con las pinzas de Randall o pinzas que saquen esta obstrucción, pueda salir por esto de aquí hacia el duodeno. Entonces, evidentemente que eso ayuda mucho, ¿no? Miren ustedes, y cuando la vesícula biliar está enferma y está provocando problemas de obstrucción, también hay que hacer colecistectomía con esfinterectomía. Todo esto a través de laparoscopía. Laparoscopía. ¿Por qué razón? Porque la esfinterectomía no la podemos hacer cuando hacemos una cirugía a cielo abierto.
porque el esfínter está dentro de la mucosa del duodeno, pues, y no vamos a cortar el duodeno para cortar el esfínter. Esto se hace a través de la luz del duodeno. Por lo tanto, una endoscopía sí nos permite sacar la vesícula, ligarla aquí en el conducto cístico y al mismo tiempo cortar, hacer la esfinterectomía aquí del ODI y meternos para sacar la obstrucción que está aquí. O sea, podemos hacer los dos procedimientos por vía endoscópica, que nos va a ayudar evidentemente el problema. Las complicaciones de la pancreatitis, necrosis, abscesos, hemorragias, complicaciones por vecindad, ilios, colangitis, necrosis de las grasas, sangrado digestivo, ascitis pancreática. Y a distancia, ¿qué nos puede provocar? Derrames pleurales, ¿sí? Necrosis de las grasas subcutáneas adyacentes, a través sistémico un fallo multiorgánico, con insuficiencia renal aguda, un problema de tipo respiratorio, desbalances hidroelectrolíticos, shock, diabetes, coagulación intravascular diseminada. Es decir, todas estas cosas nos pueden llevar hasta por estar cerca a él. Es decir, hasta por vecindad. Y bueno, ahí nos vamos a quedar para el día de miércoles. Vamos a hacer la otra parte de la pancreatitis, lo que nos queda entre martes y miércoles. Yo quiero hacer una pregunta a Génesis porque tenemos un aporte práctico de teoría, ¿no? Un aporte práctico de teoría que tenemos que cumplir y yo quiero saber, porque eso tiene que ser antes de los exámenes, para cuándo lo piensan dejar. Entonces, yo quisiera que se ponga de acuerdo para que no nos vaya a chocar con los exámenes, la fecha del examen, y podamos hacerlo en una fecha antecitos del examen, esa prueba práctica a manera de evaluación teórica. Se pone de acuerdo con los compañeros y me pasan el dato para yo ir ya planificando las preguntas de lo que pasamos en los días martes anteriores sobre suturas, era, ¿no? Sí, doctor, esa es la única clase que hemos visto. Correcto. Miren, a buena hora tienen solo una clase y la vamos a esperar para que ustedes decidan para ver cuándo hacemos ese aporte, ¿ok? Ya, yo ahora pregunto entonces, doctor, y ahí le comunico a usted. ¿Cómo no? Quedamos en eso. Espero que tengan buenas noches. Dígame. Otra consulta, y el otro aporte... eso lo hablamos por interno, Génesis. Ok. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. Ya, recuerda que el jueves pasado yo le dije que tenía una cirugía en una clínica. ¿Ya? Ya, no era apendicectomía, era una colecistectomía. Eso es otra cosa, pues el que se equivocó es usted, pues. Sí, porque la apendicectomía no se programa, pues eso es un cuadro casi generalmente agudo. Claro. Ahí sí cuadró todo, ahí sí cuadró todo. Ahí sí. Tengo una pregunta, lo que pasa es que se hizo la colecistectomía y el cirujano que la realizó no abrió la vesícula, porque usted decía que se abrían por los pólipos y esas cosas. Bueno, claro, ya que no la quiso abrir y ya es problema de él, pues. Pero si le hubieran pedido que la abra, probablemente la abrían, ¿no? Pero si ya no la quiso abrir, pues ya no es culpa de nadie. Bueno, yo no le dije que la abriera porque no me pareció prudente, pero de lo que sí me enteré fue de que, bueno, y yo no lo sabía, que me dijo el doctor y el anestesiólogo que todo lo que se saca del cuerpo va al laboratorio de histopatología. Claro, se manda a estudiar, pero la puede mandar a estudiar abierta, no hay problema. Ya, doctor, ya. Se podía ver, se puede mandar. Yo cuando opero las vesículas, yo las abro delante del paciente, le enseño lo que hubo y le digo, igual esto va a patología. Ya. También se realizó una oforectomía. Bueno, esto ya es ginecológico. Sí, doctor. Ok, bueno, qué gusto me da de que les guste por lo menos estar interesados en eso, ¿ok? Si no hay más preguntas, gracias, los dejo, que vaya muy bien, buen provecho. Doctor, con la merienda, díganme. Josen, es sobre el caso clínico, ¿se le puede poner anexos? ¿En qué sentido?
o sea, son las hojas, pues, de la historia clínica y todo. Yo ya les dije lo que pueden hacer, claro que sí, pueden poner anexos. Si están dentro de la historia clínica, sí. Gracias. ¿Listo? Que pasen bonito. Gracias, doctor. Adiós, chao, gracias. Gracias, doctor. Pase bien, doctor. Nos vemos.